Yo soy Berenice Flores, yo soy maestra de profesión y he estado ya bastante también en el ministerio infantil. Es algo que me gusta mucho y el tema que a mí me toca abordar se llama intervención maestro-alumno. Sí, como personas que estamos en contacto constante con niños, tenemos que tener bien en claro que en nuestras manos están vidas. En nuestras manos tenemos a estos pequeños que nosotros pues vamos a empezar a guiar. A veces no tomamos en cuenta el papel que jugamos nosotros como maestros de los pequeños, del proceso que ellos tienen. Nosotros escogimos el pasaje de Mateo 19:14, que es el que tenemos como eslogan, que dice: Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y yo quiero agregar este otro, que es Mateo 25:40, que habla: el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Teniendo en cuenta estos dos pasajes, quiero dar a conocer o que ustedes puedan ver la importancia de enseñar a los pequeños. Muchas veces no se toma o se menosprecia la enseñanza de los pequeños. Se menosprecia y no se toma bien en cuenta qué persona va a ser la encargada que va a estar en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Enseñanza, quiénes van a estar. Mientras la persona diga que le gusta estar con los niños, que diga que es paciente o no quiere estar aquí en la predicación, pues es la persona aparentemente la que va a estar ahí. Pues le gusta estar con los niños, pues que esté ahí, que los entretenga, ¿no? Pero no es así, no se trata nada más de cuidarlos y entretenerlos durante la predicación para que a nosotros no nos moleste el ruido de los niños que pueda hacer aquí, ¿no? Ahora, se dice que ser maestra es fácil. De hecho, en el ámbito secular también se dice que es fácil y por eso hay muchos memes donde, las maestras que no hacen nada, que las maestras que no hacen aquello. Pero realmente ser maestra no es fácil. Es una labor sumamente importante y complicada. Así que vamos a hablar un poquito de la relevancia e influencia de nuestra labor como maestros. Ser maestros de niños es una responsabilidad mayor porque no solo cuidas a los niños, sino o les enseñas cosas básicas. En el caso mío, que soy maestra de profesión, yo no nada más les voy a enseñar matemáticas, yo no nada más les voy a enseñar a leer o cosas del planeta o así, sino que yo soy una pieza fundamental en el proceso de la educación integral de un niño. Entonces realmente nuestro papel es muy importante. Creo que todos aquí podemos recordar a un maestro en nuestra infancia que tuvo un impacto en nuestra vida. Como maestros podemos impactar de forma positiva, pero también podemos impactar de forma negativa. Ayer que estaba compartiendo Alfonso decía, los que pueden llegar a abusar también pueden ser los maestros. ¿Se acuerdan? Entonces por eso les digo que también podemos ser de influencia negativa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues se supone que tenemos que ser de influencia positiva en nuestros niños, ¿verdad? Les digo, ya tengo más de 10 años siendo maestra y sé qué impacto puede uno tener en la vida de los niños. Puedes llegar a influir hasta en el tipo de comida que un niño va a querer comer. Yo soy maestra de primaria. Ya tengo años dando primero y segundo de primaria, pero empecé como maestra de preescolar. Entonces, es muy padre el ser maestra. Entonces, les voy a hablar un poquito en base a la experiencia que he tenido. Les digo, podemos influir tanto en la vida de los niños. Teníamos un alumnito que empezó a peinarse como su profe. Podemos influir hasta en las conductas de los niños nosotros que estamos frente a ellos. Este niño empezaba a peinarse como el profe y él decía, es que yo quiero ir como el profe, es que yo quiero ser como el profe. Por eso les digo, nosotros podemos impactar en la conducta, en el comportamiento y en la vida del niño. Uno puede generar un cambio conductual tremendo. Les digo, este niño imitaba al profe en su peinado, pero también puede imitarme en mi forma
de ver la vida, ¿verdad? También. Hay madres de familia que en ocasiones hasta se acercan a uno para decirle, ayúdeme con mi hijo, porque si usted le dice, entonces mi hijo va a hacer caso. Entonces, por eso les digo, la influencia de nuestra labor es realmente impactante en la vida de un niño. Podemos influir hasta en que le haga caso a la mamá, en que coma lo que tiene que comer, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma en que va a cuidar, no sé, a los demás, ¿no? También. Así que, así de influyentes podemos ser los maestros. Somos realmente unas personas influyentes. Son así como, wow, sí, yo soy muy influyente en todos esos chiquitos que van a estar conmigo. Pero tenemos que tener siempre presente que cada pequeño es un niño amado por Dios. Entonces tengo que ver la magnitud de esto, de que ese niño que está pasando por mis manos es un hijo de Dios, es creación de Dios. Y Dios lo ama, Dios murió por él, Jesús murió por él, y es mi responsabilidad cómo lo voy a tratar. Por eso el pasaje que les decía ahorita, que es en Mateo 25:40. Les respondieron, les aseguro que todos los que hicieren por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que cada cosa que nosotros hagamos es como si se lo hiciéramos a Dios mismo. Y vamos a dar cuentas de cada cosa que nosotros enseñemos o hagamos a estos pequeños, a estos alumnos que pasan por nuestras manos. Ahora, como maestros, nos llegan niños con diferentes situaciones, ya sea violencia en casa de diferente índole, porque no nada más hay de abuso sexual, ¿no? Hay de muchas cosas que nos van a llegar, de diferente índole, vienen de diferentes contextos, los cuales pueden ser, pues es que a él ya, ahorita es más común, los cuidan los abuelitos, lo cuida la tía, va a la guardería, lo cuida la vecina, a veces hay niños que se quedan solitos en casa. Esto es común hoy en día porque la mamá tiene que salir a trabajar y es algo que a mí en lo personal me ha tocado vivir porque también soy una mamá que trabaja, soy maestra, entonces he tenido que buscar ciertas alternativas para que mis hijos sean cuidados mientras yo también estoy trabajando, ¿no? Entonces ahora tenemos que buscar la forma de cómo tratar con este tipo de niños. Las familias han ido dando un giro muy drástico conforme va pasando el tiempo. Es muy raro ya ver familias convencionales. ¿Por qué? Pues por la caída, el pecado, y cada vez se va a ir empeorando, ¿no? Donde nada más vive con la mamá. Ahorita se está viendo mucho el caso donde más bien el papá es el que cuida a la hija o al hijo y a la mamá la ve los fines de semana. Entonces es algo a lo que nosotros tenemos que aprender cómo tratarlo también en la iglesia, porque son personas que nos van a empezar a llegar aquí en la iglesia, ¿no? Las familias disfuncionales. Y bueno, esto, aunque no lo queramos ver así, afecta realmente a los niños. Va a afectar a los niños el tipo de familia que tengas, ¿no? La familia disfuncional. Yo veo esto con los niños, suelen pasar diversas situaciones que, como mencionaba, marcan su vida. Y cada una de estas situaciones vividas por ellas, pues se va a ver reflejada en el salón de clase. Lo digo de forma en cuanto a mi trabajo, pero es algo que también se va a ver aquí en la iglesia. O sea, todo lo que están ellos viviendo en su casa se va a ver reflejado en la conducta dentro de un salón de clase. Por medio de cómo vemos el comportamiento, nosotros vamos a intuir cómo es su vida en casa. Nos vamos a dar cuenta de cómo le hablan sus papás en la casa, de cómo se llevan sus papás en la casa, porque los niños son muy buenos para decirnos cómo le habla el papá a la mamá, o en cuanto a sus juegos espontáneos que ellos tienen, tú te vas a dar cuenta cómo se hablan en casa o cómo le hablan a él. Ahorita que fue mucho lo de la pandemia, que tuvimos que dar clases virtuales, no necesariamente tuvimos que ver la reacción del niño. Veíamos a los padres realmente cómo les hablaban directamente a los niños. Entonces a veces era mejor mutear, porque nos tocaba escuchar cosas nada agradables que los niños tenían que estar escuchando en casa, o cómo se les hablaba. Entonces uno puede darse cuenta mucho de cómo los tratan.
Puede darse les digo, por un juego o porque ellos lo expresan o porque así lo dicen. Y también uno como maestro, a este tipo de conductas, reacciones que el niño puede tener en clase, tenemos que estar muy alertas, porque es allí cuando a mi maestra se me va a empezar a encender los foquitos amarillos, que se pasan a veces hasta rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de las conductas, yo debo de estar atenta a cómo habla, qué dice, qué hace, para yo saber cómo debo de reaccionar. ¿Por qué? Porque esa vida de ese niño que a mí me toca como maestra, yo tengo que dar cuentas. Así como hay niños con diferentes dinámicas de violencia, de situaciones diversas en su casa, nos va a llegar algún tipo de niño que ha sido abusado sexualmente. Ayer las estadísticas que marcaba Alfonso estaba hablando de 10 niños, 4 son abusados. Yo tengo en un salón 28, ¿cuántos niños pudieran llegar a ser? Ayer que estaba él exponiendo, si son 10, 4 son abusados, ¿cuántos pudiera yo estar teniendo que han sido o están siendo abusados? Entonces es un número realmente alto, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados porque nos pueden llegar niños que están sufriendo abuso sexual en casa o incluso en la escuela, que también se da, ¿verdad? Hay que estar muy alertas, por eso es mejor dar a conocer todo lo que observamos a nuestra autoridad, y ese es el papel que como maestros nos toca a nosotros. Todo lo que yo veo en mi clase tengo que aprender a anotar y a reportar. Yo debo de canalizar todo. Yo no soy una experta psicóloga o terapeuta, a lo mejor como mi esposo, pero tengo las herramientas para poder, ¿qué hacer? Canalizarlo, pero tengo que aprender a observar, tengo que aprender a conocer y a no hacerme también de la vista gorda, que muchas veces como maestros lo dejamos pasar. Este niño, ¿por qué? Pues es que es más trabajo, tengo que atender a 28 y tengo con esta conducta, con esto con aquello. ¿Y qué voy a hacer? Muchas veces pues lo dejo pasar y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque yo por cada niño tengo que dar cuentas, ¿verdad? El manejo de los límites. Bueno, los niños según la edad tienden a mostrar mucho afecto. Más adelante vamos a hablar acerca de las reglas de contacto que tenemos que tener. Pero sí, los niños son muy afectuosos. Aquí hay algunas maestras y no me van a dejar mentir, los niños te abrazan. Llegan, te abrazan, ellos admiran a su maestra. Sobre todo los que son edad preescolares, ellos, su maestra es, wow, la aman. Están enamorados de la maestra, tanto niños como niñas, ¿verdad? También los niños de primer y segundo grado suelen ser muy afectivos, pero conforme va creciendo va disminuyendo un poquito, pero pues siguen siendo afectuosos. Entonces es importante nosotros estar pendientes del tipo de afecto que el niño me va a mostrar a mí como maestra. ¿Por qué? Porque el tipo de afecto que va a tener el alumno hacia mí también me puede encender un foquito rojo, ¿sí? Es importante también hablar acerca del espacio personal, y ayer lo explicaba Fabi, que ella les dice con su brazo, ¿verdad? Decías que de aquí para acá es mi espacio personal. Es importante que nosotros hablemos de cómo debemos dar un abrazo, cómo debemos acercarnos a ellos o de qué forma lo puedo tocar. Ellos deben de cuidar mucho cómo se acercan. Les digo, ellos son muy buenos para llegar y abrazar. Ahorita la pandemia, como maestra nos tenían prohibido que no se te acercara, que esto, que el otro. Realmente fue imposible que los niños se acercaran porque llegan y te abrazan. Los niños me llegan más o menos, algunos aquí, algunos más acá. Entonces llegan y te abrazan, no lo puedes evitar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Les decía, está el espacio personal, y algo que es importante que en cada clase se les dice de forma en una clase secular, que debe de incluirse también en la iglesia, es el cómo cuidar mi cuerpo, cómo lo voy a cuidar. Y esto es muy importante.
Se manejaba, y también ahorita Fabi lo explicó, las partes que debe de cubrir un traje de baño es lo que no te deben de tocar, ni tú debes de tocar de alguien más. ¿Cuáles son las partes que cubre el traje de baño? Yo a los niños no les digo el traje de baño, yo les digo las partes privadas que nadie puede tocarte. En una clase, cuando tú lo estás dando, lo tienes que hacer de forma práctica, visual, porque los niños son muy visuales y necesitas darle el ejemplo tal cual para que ellos sepan qué es lo que no se puede tocar. Entonces, siempre en una clasecita con los niños es decirles, a las niñas no me pueden tocar el pecho, ¿sí? No tocamos el pecho, mis pechos tú no los puedes tocar, ni yo puedo tocar tus pechos, ¿sí? Ni ellos a mí, ni yo a ellos, en el caso de las niñas. A los niños no puedo tocar tu pene. Entonces, a veces, como son palabras que como papás no manejan en casa, empiezan con risitas. Yo como maestra tengo que actuar con naturalidad. Igual en la iglesia se debe actuar de esa forma, con naturalidad. No tiene nada de malo llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Es pene, pene. Y las niñas vagina o vulva, que el término correcto es decir vulva. Entonces, por lo general usamos vagina. Nadie puede tocar tu vagina ni tus pompis. Muchas veces es explicarles y pues hacer esta dinámica en el salón de clase. No me puedes tocar mis pechos, no puedes. Y esto es algo que debe ser constante y repetitivo mientras se está meditando en las clases. Esto también puede ser en la iglesia. Es importante dejar claro, y a veces les digo de forma práctica, es muy común que yo hable con mis alumnos acerca de estos nombres, no de las pompis y todo eso. Al igual, esto es importante porque es muy común y me pasa, y el que ellos no enseñen su ropa interior. Como papás que tenemos hijos, las ropas interiores suelen ser divertidas, porque trae a Spider-Man, porque trae a Frozen, porque trae muchas cosas divertidas. ¿Qué hacen mis alumnos? Lo que hacen ellos es a veces bajarse el pantalón o subirse o algo así. ¿Por qué? Porque quieren enseñar su calzón. ¿Por qué? Porque su calzón es divertido. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¡Ay, no, tápate! No, está muy padre tu calzón, pero no podemos enseñar nuestro calzón. Yo no ando enseñando mi calzón, ¿verdad? No, entonces no podemos enseñar eso tampoco porque es algo privado. Igual que cuando van al baño, es bien importante que cierren la puerta porque el baño lo usan, aunque en el lugar donde yo estoy hay baños especiales para más pequeños y según las edades, en la iglesia usamos el mismo baño, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender a que deben de cerrar pues la puerta. Ya si requieren ayuda, pues pueden pedir ayuda, pero es algo que tenemos que enseñar. Curiosidad normal y curiosidad poco común o anormal. Miren, debemos estar alertas al tipo de pláticas que ellos suelen tener y las preguntas que suelen hacer. He tenido casos con pequeños alumnos míos que han mostrado bastante intriga sobre pláticas de adultos, ¿sí? Eso a mí me debe de encender un foquito rojo. Pasa en la escuela, pero también pasa en la iglesia, ¿sí? Es aquí donde les digo, se prende un foquito rojo para nosotros como maestros. Esto se debe de reportar rápidamente. Por ejemplo, es común, les decía, que el alumno admire a su maestra. Porque es común, se enamora de su maestra y lo que su maestra dice, su maestra es la mejor y es la maestra más bonita y perfecta, ¿no? Pero les cuento de un caso que tuvimos, que me tocó. Tenía un niño, yo daba primero de primaria y tenía una practicante muy bonita. ¿Qué hizo este niño? Empezó a tratar de siempre estar con mi practicante, siempre con la practicante, y empezaba a hacer preguntas como, ¿y tienes novio? ¿Y lo besas en la boca? Entonces fueron cositas que dijimos, esto ya no es normal en un niño de 6 años. ¿Están de acuerdo que es primero de primaria? Estamos hablando de niños de 6 años. Esto ya no es normal.
¿Qué empezó a hacer el niño? Empezó a hacer dibujos. También tenemos que estar alertas en la clase de dibujos que hacen nuestros alumnos. Ya un psicólogo nos podría explicar mejor esto. Nosotras nada más hay que canalizar y reportar. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hacer dibujos de las partes privadas y este mismo niño empezó a influir en otro grupo de niños, ¿sí? Las tijeras que forman, si ustedes ven las tijeras, pueden formar testículos y un pene, ¿no? Entonces empezó a hacer ese tipo de, pues a canalizarlo o hacer referencia a los genitales y empezó a influir en los otros niños. Les decía, el abusador no siempre puede ser un adulto, sino a veces también se da entre pares. Entonces fueron cosas que tuvimos que canalizar. ¿Qué también pasó con este alumno? Empezó a preguntarle a una maestra recién casada, preguntarle, ¿usaste ropa sexy en tu noche de bodas? ¿Están de acuerdo que esa no es una plática normal en un niño de 6 años? Entonces, esas cosas nos toca vivir como maestras, pero yo no me tengo que hacer de la vista gorda, no pasa nada, es un comentario, ay, mira este chiquillo tan adelantado. No, es algo que yo tengo que aprender a reportar. Se reportó, se canalizó, la psicóloga tuvo que hacer su labor, yo tuve que reportar y dar un escrito de lo que estaba sucediendo, se citó a los padres y estaba sobreestimulado, que eso también es otro tipo de abuso. Recuerden, los abusos no nada más son penetración o que nada más te estimules, cuando también te exponen a ver cosas que no son correctas. También debemos de tener cuidado porque ahorita decía ayer mi esposo, Netflix, Disney Prime y todas las plataformas de video, las caricaturas están como para analizarse cada una de ellas. ¿Por qué? Porque están saliendo cosas que a nuestros hijos los pueden sobreestimular. Entonces debemos de tener cuidado como papás qué cosas están viendo, y no nada más acerca de la sexualidad. Sabemos que ya todo está hipersexualizado, pero hay otras cosas como tipo de violencias y entre otras cosas. Así que debemos de tener mucho cuidado qué es lo que están viendo nuestros hijos en la televisión. Y bueno, les digo, a veces pueden ser que estén estimulados o muestran un avance precoz, que les digo, eso también puede llegar a ser un síntoma de un abuso sexual infantil. Puede ser también por lo que ven en la tele. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de que no se ensucie su mente así de tan corta edad y empezar a crear morbo en ellos, ¿verdad? Tenemos que cuidar su infancia, porque a veces lo que sale también en la tele no es ni apropiado para nosotros. O sea, seamos honestos, a veces hay una serie, sí está muy buena, pero salen quién sabe cuántas escenas pornográficas, porque ya cualquier película debe de tener una escena con una relación sexual para que atrape al público. Entonces no es necesaria, pero la meten. Entonces por eso debemos de tener cuidado. Ahora, esto es muy diferente, por eso les digo curiosidad normal y curiosidad poco común. Hay una curiosidad normal. Me tocó una situación en una clase donde los niños eran de segundo de kinder, tienen ahí aproximadamente 5 y 4 años, y empezaron con la curiosidad de cómo nacen los bebés. O es que mi papá, teníamos un dibujito donde venía el cuerpo humano y venían los genitales, y hubo niños, es que mi papá no tiene eso, maestra. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Era una curiosidad normal. ¿Y qué se tuvo que hacer? Dar una clase especial para estos niños a su edad, apropiada para su edad, en donde se les enseñó cómo nacen los bebés, con un videíto especial para niños. Los padres estaban al tanto, porque los papás también tienen que estar al tanto de lo que su hijo está aprendiendo en la escuela. Entonces se preparó, los niños quedaron muy conformes y ellos ya sabían. Fue gracioso, ¿verdad? Porque ellos ya los niños, tenía una alumna que cantaba porque ella no sabía que era ni vagina y que era pene. Entonces ella fue como, wow, ellos tienen pene y yo tengo vagina. Entonces fue a aprender todo ese vocabulario. Les digo, eso es más para el padre y la madre que para uno como maestra, pero como maestra lo tengo que afrontar, porque muchas veces los papás en casa no lo hacen y me toca enseñarlo a mí.
Ahora, ¿qué pasa también con los maestros que no tienen temor de Dios? Y eso puede ser una oportunidad para el, ¿cómo lo llamaban? El depredador, para cazar a estos niños, ¿no? Aprovecharse de la curiosidad normal que puede tener un niño a esta edad. Límites y sabiduría en el conocimiento del cuerpo. Bueno, esta clase que yo tuve que preparar o estas cosas que yo tengo que dar con mis alumnos, a veces como adultos les digo, nos da miedo hablarlo. En la iglesia rara vez no se ha hablado. Temas de sexualidad en la iglesia también casi no se da o es muy poco. Ahora con los niños, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a no tener miedo a hablarlo. Ayer decía Fabi, esto es un tabú, por eso no se habla y debemos de quitarnos esto de la cabeza. Son temas que realmente nuestros niños tienen que tener. Tenemos que capacitar a nuestros niños de cómo deben de ser tocados, dónde sí pueden ser tocados, dónde no deben de ser tocados y cómo deben de informar cuando alguien los toca inapropiadamente. Les digo, lo ideal es de que los padres trabajen esto de manera natural en casa, pero tenemos que aprender nosotros como maestros a darlo también, pero de una forma muy natural y no alarmarnos cuando esto suceda. Hay algo importante que debemos de saber que nos va a tocar y algo parecido hablaba ayer Fabi de la estimulación de una niña, que es la estimulación genital. Miren, es importante que conozcan que a veces salen casos donde hay una exploración normal, donde se están descubriendo, así como un bebé se descubre la mano, pues también se descubren sus genitales. Y si ellos llegan a tocarse, pueden sentir placer, porque sí llegan a sentir placer los niños, ¿no? No significa que debemos de dejar pasar esto, porque los niños empiezan, les digo, no es normal, pero es común que lleguemos a tener niños estimulándose genitalmente en clase. Les digo, a lo largo de estos años en los que yo he sido maestra, por lo general me toca una niña por ciclo escolar que llegue a frotarse. Es muy raro que en los varoncitos se froten, pero sí me ha llegado el caso. Entonces, ¿qué hacen? Se frotan en la silla. Y como maestra, yo no tengo que hacerme de la vista gorda de que la niña está bailando en su silla. Tengo que aprender a identificar, eso me va a prender también un foquito rojo, pero también debo de entender que puede ser una etapa en que la niña lo descubrió, sintió placer y lo sigue haciendo. ¿Qué debo de hacer yo como maestra? Tengo que aprender a distraerla de la acción que está tomando. No debo de sobreexaltarme, regañarla o deja de estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque ella va a asociar que lo que está haciendo, lo que está sintiendo es malo. Y realmente el placer que está sintiendo no es malo, porque pues el placer que nosotros sentimos al tener una relación con nuestro esposo no es malo, pero si lo reprimimos en la infancia, pues no lo va a querer disfrutar después. Va a parecer que es malo y no va a querer sentir después. Lo que pasa es que en esta edad aún no es tiempo de que ella esté experimentando esta sensación. Por eso yo tengo que aprender a distraerla sin sobreexaltarme, sin acusarla, sin que ella sienta vergüenza de lo que está pasando. ¿Qué hago yo? Si estamos todos en clase y veo que mi alumna está haciendo esta acción, les digo, todos parados, todos sentados, manos arriba, manos abajo, de tal forma de que no se fije en que tal niña lo está haciendo. Entonces, si es algo repetitivo, les digo, esto, aunque sea nada más porque lo conoció, lo descubrió, también lo tengo que reportar. No se me debe de quedar, pues lo hizo, al rato se le pasa. No, lo tengo que reportar, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que reportar? Porque es importante descartar cualquier cosa. A veces los padres se alarman cuando tú les das a conocer, porque los padres deben de saber qué es lo que estaba pasando en el salón. Tú lo reportas y a veces los padres se alarman cuando están teniendo estas conductas sus hijos y lo tratan de forma incorrecta. Tuvimos el caso de una alumnita
que realizaba esta acción durante varias veces en el salón de clase, se tuvo que hablar con las autoridades, con sus padres. La mamá como que estaba un poco en shock porque ¿cómo mi hija está haciendo eso? O sea, lo asoció como si fuera algo sucio. Entonces, ¿qué hizo? A la niña la comenzó a hacer sentir culpable por lo que estaba pasando. Entonces la niña se enojaba o la mamá no lo trató de la forma correcta y buscó más bien disciplinar a su hija por la acción y no enseñarle que no era momento de sentir lo que estaba sintiendo o que no debería hacer eso. Entonces nosotros nada más tenemos que reportar y en ese caso distraer. Les digo, cabe señalar que en ocasiones un niño que ha sufrido abuso tiende a manifestar esta clase de conductas como el frotarse y querer sentir placer, ya que en ocasiones el abuso en el infante puede provocar placer. Si estimulas el genital de un niño, va a sentir. Entonces pueden o tienden a repetir este tipo de acciones. El abuso sexual tiene efectos a corto y largo plazos identificables para su pronto tratamiento. Esos autores identifican estos y es importante que como maestros tengamos un conocimiento así leve de estos. ¿Qué va a pasar en los niños que han sido abusados? Van a tener pérdida de control de esfínteres. Puede que se hagan otra vez pipí, que se hagan popó. También van a tener un miedo generalizado, van a tener miedo a todo, ¿no? Expresiones de agresión hacia otros, se vuelven un poquito más agresivos. Manifestaciones de exhibicionismo, o sea, van a exhibir o van a querer porque ellos creen que eso es normal. Entonces hay que tener cuidado también con eso, o eso nos prende un foquito rojo. Hay otras actitudes compartidas tanto en el periodo evolutivo de infancia y adolescencia, como van a tener problemas de sueños, cambio en la ingesta de alimentación, bajo rendimiento académico, emociones negativas como culpa, vergüenza, miedo, baja autoestima, depresión, ansiedad, rechazo a su cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos, conocimiento sexual precoz e inapropiado para su edad, masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual y retraimiento social. Estas son cositas que a lo mejor pudiéramos ver a veces en clase, ¿sí? Y que necesitamos saber para saber nosotros qué canalizar y qué pasar a las autoridades. Recuerden que nuestra labor es aprender a canalizar todo, porque nosotros no somos expertos, pero podemos para indagar y no dejar en visto, hacernos de la vista gorda. Los efectos a largo plazo que pueden exhibirse en la adultez o adultos que fueron abusados en su infancia, puede que presenten depresión, ansiedad, intentos suicidas, consumo de drogas o alcohol, dificultad para expresar o recibir expresiones de cariño, fobias o aversiones sexuales, déficit en habilidades sociales. Si no se trató el abuso sexual infantil en la infancia, pues esto se va a ver reflejado en la adultez. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ya para terminar, los secretos de los niños. Los niños tienden mucho a acercarse a uno como maestra a contar secretos, pero hay secretos comunes, ¿no? Te voy a contar que mi amiga ella es mi amiga favorita o cosas así, pero nosotros tenemos que aprender pues a tener un poquito más de, se me fue la palabra, prevención, no era la palabra, discernimiento, gracias Fabi, me distrajo la hoja. Discernimiento en la clase de secretos que nos cuentan los niños. ¿Por qué? Porque puede llegar a acercarse y decirme, es que mi mamá me dice así, no de abuso sexual así tal cual, pero me han llegado, maestra, es que mi papá me dice que yo soy un bueno para nada. Es que dice mi papá así, le digo, pero no. Y el niño dice, y así se lo cree, es que yo no sirvo para nada, yo todo lo hago mal. ¿Por qué? Porque su papá constantemente le está diciendo eso en casa. Entonces, las palabras de un padre en un hijo pueden impactar bastantemente. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Ok,
yo tengo que reforzar y decirle, no, tú puedes, tú eres bueno, tú lo haces bien, y todo eso se debe de canalizar con la persona adecuada. No debemos de traicionar su confianza. Cuando él me dice un secreto, yo debo decirle, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo, yo lo tengo que contar a alguien más, que era algo que nos comentaba Fabi. ¿Por qué? Porque así yo no traiciono su confianza y no se siente herido por mí porque yo le dije su secreto a alguien más. Otra cosa, muchas veces los niños no dicen la verdad, pero es mejor indagar hasta estar completamente seguros de que fue falso a dejarlo y que sea, o sea, que sí sea verdad, ¿verdad? Tenemos que tener cuidados, hay que estar seguros de lo que está pasando. Y si llegamos a tener en nuestras vidas un niño que ha sido víctima de abuso sexual, tenemos que tratarlos con amor. A veces decía ahorita Fabi, los tratamos con cierta estigma, pero tenemos que tratarlos o acogerlos con mucho amor, con mucha paciencia, que ellos se sientan valiosos, que ellos vean que sean importantes y que se sientan amados de la forma correcta, porque muchas veces creen que la forma en que él me ama, porque a veces el depredador puede ser así, no, es que te toco porque te quiero, te abrazo así porque te quiero. Entonces nosotros tenemos que aprender a amarlos de forma sana, ¿no? Cuidarlos de forma sana, que ellos puedan sentirse amados, respetados y valiosos. En nuestras manos tenemos vidas de las cuales Dios nos pedirá cuentas, así que tenemos un compromiso muy grande en el cuidado de cada uno de los pequeños que tenemos que tratar. Dios nos va a pedir cuentas de cada niño que ha pasado por nuestras manos, y si no hiciste nada, te hiciste de la vista gorda, pues Dios te va a pedir cuentas de ellos. Y recuerda que lo que tú haces con estos pequeños es como si lo hicieras a Dios. Por eso les decía Mateo 25:40, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Les digo, esto es mucho de lo que yo vivo de la forma secular en la escuela, pero son cosas que también podemos aplicar en la iglesia, en el salón de clases, pues en la iglesia, y que debemos de tener cuidado. ¿A quién voy a reportar? Yo en la escuela reporto a la directora y al psicólogo. Y en la iglesia, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién podemos reportar? Al comité que dijimos que íbamos a hacer ayer. Al comité, al pastor, a la directora de escuela dominical, de infantes o lo que sea, pero se tiene que reportar y no debemos dejarlo pasar. Y bueno, eso es todo por mi parte, hermano.